Buenas noches, Ciudad de México y resto del mundo. Después del tráfico y el ritmo urbano acelerado, es momento de relajarte. Y la mejor forma es reflexionando sobre lo que acontece en la política del país desde los medios públicos. Es momento de comenzar. Queda con ustedes, Jonathan Pérez. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, aunque usted no lo vea. Mi nombre es Jonathan Pérez. En esta emisión me da muchísimo gusto saludar a mi querida Karen Lozada. Karen, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy buenas noches, muy contenta de estar aquí con ustedes y con la audiencia. Y también está mi querido Ulises Castañeda. Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas noches y gracias por estar aquí. Hoy vamos a tener una mesa con un mismo tema, todo el programa con nuestros colaboradores que ya se han presentado, los he presentado, así que vamos a ver el hilo mediático y regresamos a comentarlo. Hilos mediáticos. La pesadilla de la 4T se está volviendo realidad. Rocha Moya fue el primero, pero vienen más. Desde la Casa Blanca se dejó muy claro nuevamente que si México no combate al narcoterrorismo y no detiene a sus políticos ligados al crimen organizado, entonces lamentablemente van a tener que llegar ellos para controlar esta situación. Estas acusaciones consiguieron lo que parecía imposible, darle un poco de vida a la oposición. La denuncia y el escrito y la información en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos y en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Pueden declarar a personas u organizaciones como terroristas. Se habla mal por desmantelar un laboratorio y al otro se le defiende a capa y espada. No es válido usar la soberanía como escudo para brindar impunidad. Esto es una herencia del pasado sexenio, de Andrés Manuel López Obrador, de su política abrazos no balazos. Ahora el gobierno de Donald Trump ordenó una revisión de los 53 consulados que tiene México en Estados Unidos. Hay que revisar esas 53 oficinas mexicanas, qué se está haciendo ahí y qué encontrar. Sorpresas puede haber. La situación a la que está llevando Claudia Sheinbaum a México es ya al borde de una situación peligrosa para los mexicanos. Si el gobierno de Estados Unidos realmente decidiera declararnos como un país protector de narcoterroristas, o que declarara a la propia Sheinbaum, como lo hizo con Maduro, en esta categoría. But we have a problem because the cartels rule Mexico and nobody else. Muy bien, pues ahí está el hilo mediático. Hay algunos puntos interesantes. Me llama la atención lo que Anabel Hernández ya está adelantando, que es algo que pues era muy lógico también, ¿no? Que se estuviera barajeando esa posibilidad por el lado de Andrés Manuel o el lado de Claudia, ¿no? El implicarlos o llegar hasta esos niveles como una escalada de extorsión por parte de Estados Unidos. Creo que el límite sería el expresidente Andrés Manuel o la propia presidenta de la República. Lo dice Anabel Hernández sin ningún tapujo, sin ninguna, digamos, abiertamente. Dicen también que la vida de la oposición le da vida a la oposición. Nosotros hemos dicho también eso, justamente. Bueno, ahí hay una coincidencia con la de la Micha, de que efectivamente Estados Unidos le está haciendo todo el trabajo a la oposición, tal vez incluso coordinados, ¿no? Creo que yo pienso ahora cada vez más que coordinados. Y lo que dice también el panista de que es una herencia del pasado y del pasado de Andrés Manuel, dice, ¿no? Pero pues es una herencia del pasado, pero no de Andrés Manuel, sino de Felipe Calderón. Bueno, ¿cómo ven ustedes el que se esté calculando por parte de la oposición mediática y de parte de la oposición política el depender de su estrategia política electoral de Estados Unidos?
¿Es Estados Unidos de verdad un referente ético, un referente moral para poder señalar a países de narcos, de terroristas, cuando son ellos los principales terroristas del mundo, cuando han ejecutado invasiones, masacres, genocidios a lo largo de la historia? Y recientemente lo estamos viendo en Irán y lo estamos viendo en Gaza. ¿Es Estados Unidos como que el que puede ser la salvación de la oposición y el que puede brindar a nuestro, pues digamos, puede brindar ahora sí que lo que están prometiendo, justicia, el que se combata realmente al crimen organizado? ¿Tú cómo lo ves, Karen? Bueno, Estados Unidos evidentemente no es ni poquito un garante ni de ética, ni de legalidad, ni de algún tipo de autoridad moral en materia del, por un lado, el combate a la delincuencia y por otro lado, pues como este tribunal que pueda decidir quién y quién no es, o qué país y qué país no está bajo ciertas condiciones de tema de crimen organizado, tema de legalidad, tema de justicia. No tienen ni la mínima calidad ética, moral, ni mucho menos jurídica, porque a lo interno también vemos que hay violaciones bastante fuertes a procesos que han sucedido en su país. Trump hace poco tuvo este escándalo, estos grandes escándalos por los archivos Epstein, también ha sido él quien ha indultado a narcotraficantes comprobados, no solamente a nivel Estado, como Estados Unidos, sino a nivel internacional. Así que no hay ni un mínimo de decencia para que quieran venir a decir cómo gobernar nuestro país. Ahora, el tema de la oposición política, la oposición mediática y el gobierno de Estados Unidos sí resulta particularmente delicado, porque ya lo habíamos platicado años atrás aquí mismo, de la estrategia de la oposición al no tener ningún proyecto mínimo por el cual avanzar en los próximos años, iba a girar o hacia pues temas mucho más violentos o hacia los ojos hacia Estados Unidos. Xochitl andaba de gira en Estados Unidos cuando estaba la campaña, no olvidemos, y vemos que es la segunda opción la que están impulsando con mayor fuerza. Hay ahí cierta afinidad, ciertas súplicas para que Estados Unidos entre en nuestro país violando nuestra soberanía de manera pues brutal, y eso es como resultado de que no tienen una estrategia de cara, uno, a las elecciones que se vienen ya el próximo año, y dos, a la defensa de un proyecto propio y esto que se contrapone con el proyecto de nación de la Cuarta Transformación. ¿Les ha resultado? Sí y no. Les ha resultado porque, en efecto, un día sí y el otro también se está atacando de manera incesante a la presidenta, y en ese sentido se puede decir, ok, ha tenido éxito, pero no en el sentido de que, uno, se cuenta todavía con un respaldo mayoritario. Hoy salieron encuestas en las que básicamente el nivel de apoyo a la presidenta se ha mantenido intacto pese a esta gran campaña tan agresiva, eso por un lado, y por el otro porque se ha respondido con total transparencia y con cero impunidad. Ante todos los escándalos que se han dado, la presidenta ha sido muy clara, que se hagan las investigaciones, que si hay pruebas se presenten, y en dado caso de que fuese así, pues vamos a conducir de manera pues apegada a las leyes de nuestro país, sí, pero en ningún momento, exacto, pero en ningún momento vamos a permitir que asuntos de México sean pues juzgados por países extranjeros. Claro. Y creo que en ese sentido no les ha funcionado. Y yo creo que la estrategia que están llevando a cabo a través de estas acusaciones sin sustento, sin pruebas, que rayan en la parte, nada más en el golpeteo político que viene de Estados Unidos y en la parte mediática que aquí les da tema de conversación a los medios de comunicación, tiene que ver ya con su incapacidad de utilizar el sistema judicial mexicano para las guerras legales, en donde puede sustituir incluso presidentes para que después llegue la ultraderecha, como sucedió en Brasil, ¿no? La destitución de Dilma, y posteriormente llega Bolsonaro, que ese sería como el escenario ideal para la oposición mexicana y para Estados Unidos. Pero al no tener ya el sistema judicial mexicano, están utilizando esta nueva estrategia desde la Casa Blanca. Pueden ir señalando a quien ellos quieran señalar para desestabilizar el proyecto político y para sembrar la duda en la sociedad de que Morena es un narcopartido,
de que estamos en un narcoestado, un narcogobierno, que vendría siendo como la comprobación de lo que se fue sembrando desde hace ya varios meses atrás, ¿no? Desde que todavía Andrés Manuel era presidente de la República, que él se le decía narcopresidente, y que después en la transición, cuando llega la presidenta, pues se le dice ahora narcopresidenta. Pero es como toda esta construcción totalmente planeada, y por el otro lado veo dos estrategias muy claras de Estados Unidos hacia nuestro país. Por un lado, la guerra de operaciones encubiertas, en donde ya no sabemos qué acontecimientos violentos en nuestro país sean planeados y ejecutados desde Estados Unidos o desde la CIA, que eso es algo que habíamos advertido desde hace un tiempo, que vienen siendo los asesinatos selectivos, todas estas cuestiones que hemos estado viendo que son parte de posiblemente ya operaciones encubiertas. Pero por el otro lado, esta guerra legal, que al ya no poderla hacer de manera interna con el propio sistema judicial, porque lo cambiamos con el Plan C, pues ahora lo que van a buscar es desde la Casa Blanca, pueden mandar un comunicado a través de la embajada estadounidense en México y decir, ¿qué creen? Que está involucrado este gobernador, este otro gobernador, esta otra persona, este otro dirigente, sin ninguna prueba. Pero el daño, calculan ellos que va a estar hecho, porque lo que menos importa ahora es que haya pruebas. A Maduro lo secuestran y lo llevan sin pruebas, y después ya estando ahí encarcelado dicen, ¿qué creen? Que no existe el cártel de los soles. O sea, a Estados Unidos en este juego jurídico y legal, ni siquiera les importa que haya pruebas. Sienten el poder y sienten toda la autoridad y el poder para señalar a quien ellos quieran, o para, como dijo Karen, liberar a los que probadamente son o han sido criminales. Entonces, estamos en un juego muy peligroso, Ulises. Lo único que nos salva es que el poder, por eso se los quieren llevar, porque como aquí ya el Poder Judicial ya no está a su servicio, quieren hacerlo a través de la extradición, pero de una extradición que no tiene ni pies ni cabeza porque no hay pruebas suficientes o contundentes para que sea procesado y menos extraditado. ¿Qué jugada de Andrés Manuel el haber hecho la reforma judicial, ¿sí?, previendo precisamente los procesos que se han vivido en otros países de Latinoamérica y de otras partes del mundo, ¿no?, en donde este tipo de acusaciones de terrorismo, de crimen organizado, han precedido a verdaderos golpes de Estado. ¿No? Fue todo un mecanismo de blindaje que ahora es difícil de desmontar. Y sí, como tú dices, son muchas cosas, pero para empezar, Jonathan, lo que dijo la presidenta, ¿no?, y lo que circula, que la petición de extradición del gobernador Rocha Moya y de otras 9 personas venía casi escrita en una servilleta, ¿no? Es decir, una serie de afirmaciones que no tenían ningún sustento, señalamientos casi escritos a mano, sin ninguna seriedad. Y, perdón, pero yo no puedo proceder con nuestro tratado, si lo tomamos seriamente, de extradición, con esta formalidad casi nula, por la cual me envían los supuestos motivos y los fundamentos para los cuales yo tenga que proceder contra un gobernador. El coro que acabamos de ver aquí, de comunicadores de la derecha, me llama la atención porque apela a algo que ahorita ya está en cuestión en todo el mundo, que es la superioridad moral y la legitimidad de Estados Unidos como juez y como policía mundial. En su peor momento, ¿no? En su peor momento, ¿no? En el momento en que han fracasado miserablemente en operaciones militares, en donde ya Trump, él personalmente ya no quiere queso sino salir de la ratonera en el asunto de Irán, ¿no? Cuando se despidieron a todos aquellos que le dieron información de que no hiciera esa invasión porque era imposible entrar en ese país sin una gran cantidad de bajas, no solamente humanas de Estados Unidos, sino de bajas electorales que también iba a tener con respecto a estas elecciones intermedias. Y de sus funcionarios que además le dijeron que no había armas nucleares. Exactamente, bueno, ahí tenemos todo un historial de mediático, desde las armas de destrucción masiva en Irak. Desde el cártel de los soles y otras desclasificados de la CIA que durante los últimos 40 años, ¿no?, le dicen a uno, es que eres conspiracionista porque dices que la CIA se involucra. Bueno, la CIA para eso está, yo no sé por qué sería uno conspiracionista por creer que un servicio de inteligencia se involucra para desestabilizar un país, pero bueno, no. Cuando lo ha hecho probadamente en muchos países. Y cuando ha sido de su función principal, de hecho nace por eso. Paso número 1,
Es una conspiración de la CIA, bueno, es una intervención de la CIA. No es cierto, eso es teoría de la conspiración. 5 años después, desclasificado, resulta que sí, ¿no? Que sí era el golpe de Estado, que sí era la intervención, que sí fue la revolución de colores y estaba la CIA detrás. Conforme se van desclasificando, se van ventilando las mentiras. Claro. Y esto ya ha cambiado y reconfigurado lo que la situación anterior de la percepción mundial de los Estados Unidos como líder benevolente del primer mundo, como ese líder que tiene la calidad, la inteligencia y la calidad intelectual, la calidad ética, la calidad moral y la legitimidad y la credibilidad para poder señalar, para poder invadir e impartir justicia y democracia en todo el mundo. Ahorita esto se está desgajando. Y a esa Matrix que se está deshaciendo en ese momento, así como en la película de Matrix que de repente se deshacía así y se veía el programa, en este momento que se está cayendo este discurso a nivel mundial, de manera vergonzosa para el occidente colectivo en general, no solamente para Estados Unidos, todavía ¿cuántos fueron los de estos 10 comunicadores que acabamos de ver en unos cortos de sus discursos? Apelan de manera intrínseca, implícita, dando por hecho de lo que viene de Estados Unidos es real, debe de ser creíble y sobre todo viene de la Policía Mundial que tiene derecho a intervenir, a juzgar y en la cual nos tenemos que basar para evaluar a nuestro propio gobierno. Sí, que además ahí se ponen ellos mismos, estos 10 comunicadores que hiciste el conteo de nuestro hilo mediático, se ponen en un asunto moral bastante terrible, ¿no? Sí. Porque no es que ignoren todo lo que Estados Unidos ha hecho, porque incluso con todos sus errores y sus equivocaciones han costado la vida en Irán de un montón de personas. Así es, ¿no? Sí. O sea, y digo, representativos son la escuela de mujeres, de niñas, en donde mueren más de 168 niñas, ¿no? Estudiantes. Pero ha sido constante el ataque a instalaciones civiles. Entonces estamos viendo, sí, fallan en las operaciones, no saben cómo salir, pero en lo que hacen, en lo que pasa esto, matan muchas personas. Y no es que estos comunicadores ignoren el proceder de Estados Unidos, sino que incluso sabiendo que han promovido ellos el terrorismo, que han provocado ellos invasiones sin justificación, que han hecho genocidios, que han provocado genocidios, que han desestabilizado gobiernos que no son o que no le convienen a sus intereses geopolíticos, sabiendo toda esta información, apuestan para que ellos solucionen un problema que se ha venido solucionando además de manera verdadera desde Andrés Manuel López Obrador. Un desmantelamiento del cártel de Sinaloa y, como ahora lo estamos viendo con la presidenta Claudia Sheinbaum, un desmantelamiento del cártel Jalisco Nueva Generación. 2 organizaciones de crimen organizado que nacieron y se fortalecieron durante gobiernos priistas y panistas, y en donde hay pruebas de complicidad, ahí sí, del Estado desde los más altos funcionarios, en el caso de García Luna y el propio Felipe Calderón, y entonces dices, oye, es una herencia del pasado, y del pasado de Andrés Manuel, no friegues. O sea, ahí empezó todo. No nos quieras ver la cara de idiotas, ¿no? Porque el punto es ese, que lo que le están apostando ellos es a su inmoralidad, renunciando a su trabajo periodístico, de lo que está pasando con Estados Unidos y lo que ha provocado Estados Unidos hoy y en el pasado. Pero por otro lado, también lo que quieren es que olvidemos quién generó el verdadero problema y quién está resolviéndolo con todas las dificultades. Porque no estamos diciendo que esto sea un paseo, ¿no? De vacaciones y que todo esté muy bien. No, ha costado mucho trabajo. Siguen muriendo muchas personas todos los días. Pero viene un proceso de pacificación que no habíamos visto desde que inició la guerra, Karen. Sí, se apela a la amnesia histórica. Apelan a ello todos los días, un día sí y el otro también. Y bueno, no podemos esperar menos. Hace unos días estaba Ciro en una cena en la Casa Blanca, ahí rindiendo pleitesía a Trump. Eso es lo que ellos están buscando. Y esos son los líderes a los que están tanto, buscando que lleguen a nuestro país. Son medios de comunicación entreguistas, son medios de comunicación totalmente orientados hacia la derecha más reaccionaria y son medios de comunicación que no tienen ningún reparo en mentir o en tergiversar todos los hechos para hacer verdades a modo que puedan presentar en todos sus noticieros. En este caso ha resultado
desproporcionado el cómo se ha manejado mediáticamente el tema de la solicitud de detención provisional con fines de extradición por parte de Estados Unidos respecto a nuestra gobernadora Cía. Hay una desproporción tremenda en cómo lo han estado cubriendo en los diferentes medios. El caso de Chihuahua parece que ya quedó en el olvido. Ya no lo mencionan, ya no se escriben columnas sobre eso, y en su momento fue una forma de tocarlo muy, muy, muy ligera, en la que se justificaba y se entendía por qué Maru Campos había actuado como actuó. Y en el caso de Sinaloa, pues está todo exagerando y pidiendo que se actúe de manera contundente sin esperar los procesos y los tiempos que también la presidenta ha dicho que se van a requerir en esta investigación. Ahora, a mí me parece importante también poner a debate algo que creo que poco se ha explorado. Este tratado de extradición entre México y Estados Unidos me parece crucial porque se firma en el 78 y entra en vigor en 1980. ¿Qué estaba pasando en nuestro país en ese periodo? En el 78, en los 80, estaba todavía esta embestida por parte del Estado mexicano priista para detener a las guerrillas urbanas que estaban todavía en ese momento pues con fuerza, particularmente la Liga 23 de septiembre. Y es en este contexto en el que se firma este tratado, que no ha tenido más que una modificación en 1997, pero permanece en grosso modo pues intacto, ¿no? A grosso modo, perdón. Entonces, yo sí me pregunto, ese tratado de los 80, en un contexto totalmente diferente, con un Estado y con un gobierno totalmente diferente, que tenía una permisión total hacia la entrada de ciertos agentes de la CIA, de la DEA a nuestro país, ¿responde a las necesidades de este momento? ¿O cabría también la posibilidad de que empezásemos a reflexionar si tendríamos que estar pensando en algunas nuevas formas de avanzar en ese rubro? Porque es un tratado viejo, es un tratado que responde a un periodo que ya no estamos viviendo y a una relación entre países que no era de entre iguales, sino que había una relación de subordinación por parte de México hacia Estados Unidos. Ulises. Desgraciadamente yo creo que en el fondo sigue habiendo cierta relación asimétrica y que presiona más a México que a Estados Unidos. Según los juristas de la derecha, de la oposición aquí en México, y sus interpretaciones muy peculiares de las leyes, ¿verdad? Incluyendo el tratado de extradición, dicen ellos que incluso sin pruebas tiene derecho Estados Unidos a llevarse a quien quiera, y México tiene la obligación de responder, lo cual pues, nos habla de lo que está diciendo Karen, ¿no? Cómo está configurado esto y de qué manera también el equilibrio le favorece a las exigencias norteamericanas, pero también es un momento crítico para poder replantear esto, porque aquí hay tres cuestiones básicas que están moviendo y que son las motivaciones de los Estados Unidos para actuar como están actuando en todo el mundo y en especial con nosotros, que podemos resultar ser una especie de comodín, o eso piensan ellos, pues eso piensa el gobierno estadounidense y los poderes fácticos que también mueven allá al fondo de la olla, ¿no? El Deep State le llaman muchos. Uno, recuperar a México por las elecciones intermedias y empezar a revertir lo que les interesa, que es la reforma judicial, ¿no? A la larga, empezar a sembrar lo que a la larga puede ser este regreso y restauración de aquel sistema judicial que, como dices, Jonathan, les favorecía, ¿no? Entonces eso se empieza por recuperar al Congreso, y recuperar al Congreso se empieza por minar la confianza en la población que se pueda a través de todas estas calumnias, ¿no? Que se están manejando, hasta ahorita calumnias porque no hay ninguna prueba. Dos, sus propias elecciones intermedias en donde están prácticamente ahogados. Digo, dices, Karen, está la aprobación gubernamental en México en altos números, pero allá no, allá van en el 26%. A la baja, sí. Donald Trump está en 20 es en su peor momento. Sí. La última vez que lo había visto que vi el dato hace 2 semanas, estaba en 27%, yo supongo que no ha crecido,
y menos con toda esta asunto del que no puede salir del estrecho de Hormuz, que ya está afectando los bolsillos de los norteamericanos, sin hablar del asunto de los inmigrantes y bueno, en fin, ¿no? Todo el desbarajuste de la deuda y lo que tiene allá lo hace tener como objetivo a apuntarse y anotarse un 10, por lo menos haciéndole creer al ciudadano norteamericano promedio que su hijo ya no va a meterse fentanilo por su porque en México gestión, ¿no? ya entregó a Rocha Moya. Porque nos obligaron ya nos están obligando a entregar a nuestros gobernantes delincuentes. Y 3, el Tratado de Libre Comercio y su revisión. Esto es importantísimo. Eso, ellos quieren llegar con cierta fuerza, que ya no tienen, porque ya son el hazmerreír mundial, han hecho un ridículo en Ucrania, han hecho un ridículo, porque ahí están metidos, aunque digan que no, han hecho un ridículo en Irán, también han hecho un ridículo en la guerra contra Hezbollah en Israel, que tampoco está yendo van perdiendo. Van perdiendo Israel. Entonces dice, bueno, ¿qué nos queda? Pues nos queda el asunto del narcoterrorismo y otro asunto bélico que también tiene que favorecer a su complejo militar industrial y garantizar que va a haber como diría Carlos Fazio en sus buenos tiempos, un estado de emergencia total y permanente en México que alimente al complejo militar industrial, que les llene los bolsillos y que también mantenga el control hegemónico sobre el gobierno, sobre la economía. Que hay una insumisión, como dice Karen, sí, hay una insumisión por parte de la presidenta. Ella dijo, eso no puede ser, aparte va a ser en nuestros términos, pero ello no quiere decir que ese discurso pueda con los cañones y pueda con armamento y pueda con, desgraciadamente, las operaciones que pueden hacer. O las operaciones encubiertas de la CIA, que como tú dices, Jonathan, son imposibles de detectar porque a eso se dedican y la cercanía y los satélites que tienen aquí son demasiados. Entonces, esas son las 3 motivaciones que tienen en este momento. Llegar fortalecidos para podernos a ver hasta dónde pueden ponernos el pie encima. Sí. A 3. Elecciones intermedias. Que las de ellos son primero en noviembre, ¿no? La nuestra es del 2027. Y el tratado al que van a llegar bastante. La negociación del TEMEC. Ya nadie lo respeta. Sí. Ya, o sea, ¿con qué va? Que Trump es capaz de decir, entrégame la lista, porque ya adelantaron que va a haber una lista que va a continuar. Entonces va a decir, oye, Rocha Moya, este. Y si hasta que tú no me lo entregues, yo no voy a firmar una renovación del TEMEC. Sí. O sea, estamos haciendo un ejercicio de imaginación que bien puede Donald Trump tomar la decisión de hacerlo, ¿no? Porque es impredecible, puede decidir cualquier cosa. Ahora, hay otro punto que tú dices muy importante, Ulises. El nivel de influencia de Estados Unidos en Oriente Medio ha quedado destrozado. Y su legitimidad. Y su legitimidad de allí, incluso su capacidad de defensa de todos los países que son ficticios, que solamente existen por el petróleo, han quedado destruidos. Sus bases han quedado destruidas de Estados Unidos allí. La influencia ya es nula prácticamente. Al tener esa incapacidad, bueno, con Europa, pues tiene ahí un pleito porque los europeos, que entre que dicen se quieren poner un poco de dignidad y entre que no y entre que sí, hay algo que han perdido también influencia. Entonces, por eso se están enfocando en América Latina. Y para que América Latina caiga, pues tiene que caer México. Creo que es la primera línea en la que si tú tiras México, que además es un modelo político y económico de izquierda que funciona, que saca a las personas de la pobreza, que revierte los índices de desigualdad, que revierte todo el sistema opresor, todo el sistema de control de Estados Unidos en nuestro país. O sea, es un modelo realmente de independencia y de soberanía. El modelo mexicano es un faro de luz para América Latina porque justamente puede revertir todas las garras que Estados Unidos impuso en nuestro país para tener un control social y un control económico. Si ese modelo fracasa, lo hacen fracasar, ellos pueden hacer lo que ellos quieran en todo lo que resta del continente. Entonces, creo que por ahí viene también esa intención de Estados Unidos de doblar a México, porque creo que nuestro país cruzó las líneas rojas que no puede cruzar ningún país de América Latina. Sí. Las cruzó de una forma impresionante, como dice Ulises, ¿no? La cuestión del Poder Judicial no es algo que a Andrés Manuel se le ocurrió cuando fracasa el Plan A, no. Andrés Manuel, desde el discurso histórico del desafuero, dijo crear una nueva legalidad. Desde ahí estaba hablando de una restauración y un cambio completo de todo el sistema legal y el sistema de justicia de nuestro país, que no lo dijo en campaña porque iba a ser muy fuerte para Estados Unidos el que desde la campaña prometiera renovar completamente el Poder Judicial. Eso fue estratégico, pero evidentemente México ha cruzado líneas rojas y Estados Unidos lo siento descolocado y torpe en la forma de cómo lidia con un país
que ya es más independiente y que ya es más soberano. Y entonces nos vamos a ir a una pausa y después de la pausa me respondes qué piensas sobre esto que acabo de decir mi querida Karen. Claro. Sí, regresamos. No se vayan, hay mucho más aquí en Aunque usted no lo vea. Estamos de regreso en el que usted no lo vea y nos quedamos justo con el planteamiento que estoy haciendo de las líneas rojas de lo que Andrés Manuel hizo respecto a la cuestión del Poder Judicial y que se implementa en el gobierno de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Cómo ves esa parte? Estados Unidos no va a perdonar eso. Estados Unidos no va a permitir que se hayan cruzado esas líneas rojas porque vimos mucha oposición con la cuestión del Poder Judicial. Incluso llegaron al absurdo, llegaron al límite de una vez que ya había sido la mayoría calificada, que ya había el mandato para hacerlo, el truncarlo en la sesión totalmente en vivo. Todos lo vimos, la intención de Norma Piña de hacer todo lo posible porque no pasara la reforma al Poder Judicial. Es decir, había esa resistencia, como ya se le salió de las manos, creo que Estados Unidos está tomando cartas en el asunto. ¿Cómo ves esa parte? Sí, se hicieron y se lograron muchísimos avances y además por la vía democrática. Todos los avances que mencionas fueron por la vía democrática, por la vía electoral, a partir de la democracia directa y la participación de los habitantes de nuestro país. Y eso también le duele mucho al imperio, porque ellos no han logrado avanzar desde esa ruta. Tienen una tradición bipartidista que en esta época ya está más que superada, y en nuestro país tenemos una tradición democrática, aún con reglas del vestigio del neoliberalismo. Exacto. En la que se ha logrado avanzar por la izquierda y sin romper un solo vidrio, ¿no? Uh-huh. Así que creo que sí, en ese sentido hay dolor bastante marcado en cúpulas y en élites estadounidenses. Sin embargo, yo creo que también, aunque se tiene esta ofensiva muy fuerte por parte de Estados Unidos, en estas líneas que bien mencionas, se han avanzado y superado en nuestro país, se tiene también cierta mesura, o tienen cierta mesura más allá de Trump, porque Trump sabemos lo que es él, pero afortunadamente también hay muchas voces a lo interno del propio Estados Unidos que al día de hoy ya le están poniendo un estate quieto, hasta ahí no puedes avanzar más, porque saben que hay muchas cosas en juego. Claro que está el tema económico en juego, que es lo que más le importa a la población estadounidense, pero también hay temas de relaciones geopolíticas, hay tema también de la propia estabilidad que existe a lo interno de este país, y bajo ese supuesto creo que resulta más complicado en que se piense en una invasión abierta hacia nuestro país. Tal vez quieran seguir optando por este tema de las operaciones encubiertas que salieron a flote con el tema de Maru Campos, pero pues ya también hay una alerta muy fuerte por parte del gobierno de México para estar abordando ese tema desde el Gabinete de Seguridad y las instancias que se han reforzado también en México para hacerle frente a esta situación. Y lo más importante, en su mayoría, con la excepción de este grupúsculo que viene mucho de la élite y otro del aspiracionismo, que busca y que desde siglos atrás ha mirado hacia afuera para intentar sopesar un proyecto político que no pueden, el grueso de la población no está a favor y va a defender la soberanía del país. En México es una herida histórica que se ha intentado sanar a lo largo del tiempo, porque hemos sido una nación a la que nos han atentado muchas veces contra nuestra soberanía, y por eso se vuelve tan importante, y por eso también este concepto, este valor, toma más sentido que en otras naciones, el defenderlo también. Y creo que sobre esa línea también hay que tomarla en cuenta para lo que pudiese pasar en los escenarios que platicamos. Claro. De esto específicamente, ¿qué piensas, Ulises? Para pasar a otra pregunta que quiero hacerles respecto a las líneas que Donald Trump puede cruzar en México, ¿cuáles son sus limitantes? Ya ahorita Karen nos dijo una que me parece muy importante, quiero saber tu opinión, pero antes, sobre las líneas rojas, ¿algo que quieras abonar sobre esto? Sí, son líneas rojas que evidentemente han provocado una gran reacción, en todo el sentido de la palabra, por parte de Estados Unidos y sus alineados aquí en México, alineados aquí en México, que son
Pues obviamente los poderes corporativos y los partidos políticos que los representan, los existentes y por haber, ¿no? Porque bueno, la política nacional es algo que también hay que tocar. Y en este sentido, yo hablo de que lo militar sigue siendo un factor de coacción, desgraciadamente para nosotros. En alguna otra sesión de Aunque usted no lo vea, yo estoy de acuerdo con Karen en que es difícil, es más difícil de lo que se piensa una intervención incluso para Estados Unidos, pero las coacciones no se limitan a lo militar, sino también en lo involucrada, en lo entrelazadas que están nuestras economías. Y entonces es en donde ellos también pueden accionar ciertos botones, porque como algún día decía el economista, este señor ya grande de La Jornada, no me acuerdo cómo se llama, el que escribió en La Jornada una editorial de economía, Galván decía, es que es una relación extraña porque cuando a Estados Unidos le da catarro, a México, cuando Estados Unidos está estable, a México le da catarro. Y cuando Estados Unidos le da catarro, a México le da pulmonía. Es decir, no hay forma de que algo que pase allá nos favorezca económicamente. Entonces, aunque no crees que estamos más entrelazados en donde ya también estamos iguales en ese aspecto, en cuestión económica. En cuestión económica ha habido una cierta nivelación. O sea, pero lo pregunto porque si ellos invaden nuestro país y crean una desestabilidad, al final creo que la frontera de Estados Unidos y de Donald Trump lo lee muy bien el gobierno de Estados Unidos. ¿Cuál es la frontera? El fortalecimiento popular que sigue teniendo Claudia Sheinbaum. Y los migrantes que viven allá. Bueno, eso es otra de las grandes cosas, ¿no? Por eso lo de los consulados. Exactamente, por eso ahora el ataque a los consulados. Pero hablando nacionalmente, esa es la frontera, porque causar una desestabilización como la están queriendo llevar a cabo, que ya no la ponemos en duda, está en marcha y de manera cada vez más intensa. Pero llevar un proceso de desestabilización en un país que tiene 80% de consenso popular a favor de un proyecto, eso puede incluso salirles contraproducente a ellos económicamente por lo fuerte que están vinculadas nuestras industrias y nuestra economía. En cambio, lo que están buscando, creo yo, es debilitar la confianza con todo esto mediático, legaloide, con estas guerras legales desde la Casa Blanca, con actores políticos de Morena, para debilitar ese consenso. Y una vez que esté debilitado el consenso abajo, puedes desestabilizar sin ningún problema, porque incluso un proceso de desestabilización el país lo tomaría como la salvación, como decir qué bueno que vienen los gringos a salvarnos de este desastre. Pero mientras siga habiendo un consenso abajo muy fuerte, yo siento que Estados Unidos va a tener esa línea de contención en nuestro país, sobre todo si aprende bien lo que está sucediendo en Irán. Si están recibiendo bien las lecciones de lo que resultó en Irán. Querían un cambio de régimen matando al líder supremo religioso. ¿Y qué fue lo que pasó? Que se unió más el pueblo. Incluso los que estaban en contra del régimen se unieron porque dijeron, esto ya es una cuestión más fuerte porque nos amenaza directamente a nuestros hijos. Ya estamos viendo que mataron a nuestras hijas, que están matando a nuestros hijos, que están matando a nuestra gente. ¿No sientes tú que ese sea como el límite de Estados Unidos? ¿O no, sí, definitivamente, lo hemos comentado aquí. El límite es las grandes bases populares que tiene el proyecto de nación y la percepción que están teniendo ante estas amagues de Estados Unidos son muy distintas a los que ellos pudieron haber esperado. Lo que yo digo es que desgraciadamente, y siendo realistas, todavía estamos en una esfera desequilibrada que gracias a este gobierno ha logrado ciertos repuntes y ha logrado ciertos equilibrios impensables con gobiernos que han entregado sistemáticamente al país, y esa recuperación no va a ser fácil. Por eso iniciativas como la que claramente dijo Karen, que se deben de replantear, como por ejemplo el tratado diplomático de extradición, en este momento es todavía difícil que se puedan llevar a cabo porque tienen todavía estos mecanismos asimétricos de coacción que han ido disminuyendo. Pero sí, aquí y en cualquier país que puedan intervenir, y repito, por eso se tuvieron que llevar a Maduro en la noche, de su recámara, a escondidas, matando creo que 52 guardias que tenía por ahí, porque si lo hacen, no lo lograron por la vía de la movilización popular y de la intervención y de la manipulación mediática, y como tampoco lo están logrando aquí. Y que era una manipulación mundial. Finalizo para que Karen intervenga. Es muy importante lo que acaba de decir Karen y lo que acabas de decir tú también. La percepción, y se puede ver en las redes sociales, la percepción es totalmente negativa.
trataron también de apoyarse en el hispanismo. Sí, es totalmente negativa hacia los amagues de Estados Unidos, hacia los amagues injerencistas, como dice el título del programa, tanto que la pinza o el factor hispanista que han tratado también de involucrar en conjunto de esta estrategia con Estados Unidos para poder conversar a los mexicanos que nacimos para el cautiverio y que debemos de aceptarlo como si fuera democracia y debemos alinearnos a los intereses del occidente colectivo, pues fue tan mal recibido que tuvieron que cancelar todas las conferencias de esta mujer que vino aquí. Sí, fallida, ¿no? Entonces, pero eso mismo también ya es la percepción que se tiene mayoritariamente, es decir, en lugar de tener el efecto que la CIA, por ejemplo, quería buscar, de empezar a minar confianza y a dar la impresión de que estamos cautivos en un gobierno represor, que aparte es un gobierno delincuencial, lo que están haciendo es que una reacción totalmente inconforme y muy reactiva hacia todos estos intentos. En lugar de un clamor popular que ellos esperaban de gente reunida en el Zócalo llenando para pedir la renuncia, ¿no? Para pedir la renuncia y que manden a la cárcel a quien ellos pidan, lo que están teniendo es un descontento y un enojo multitudinario con el cual les va a ser muy difícil enfrentarse. Sí, o sea, esa es una línea que, sin embargo, vemos que Estados Unidos, incluso siendo advertido de esas líneas, como fue en el caso Irán, en el caso Venezuela lo tenían mucho más fácil, porque evidentemente en el caso Venezuela negociaron con el grupo cercano a Maduro, prácticamente se lo entregaron y hicieron una operación relámpago en la noche donde matan a un montón de personas, al menos a 100, y secuestran al presidente Maduro. Pero en el caso mexicano, pues es otra historia, tiene otras características. Y ahora, quisiera entrarle al tema de dónde queda la oposición de nuestro país. Con todo lo que hemos visto con Maru, que tú has estado muy insistente en subrayarlo, y que creo que es bien importante que no olvidemos ese tema y que lo saquemos en la conversación constantemente. Con todo lo que ya sabemos hoy, hay elementos claros para saber que Estados Unidos y la oposición están trabajando para desestabilizar a nuestro país. Lo que significa esto, más allá de una gobernadora que está actuando de esta forma totalmente traidora a la patria y totalmente en contra de los intereses de las y los mexicanos, está mostrando que hay una oposición que ya ahorita en estos momentos se convierte en una oposición de facto, una oposición sin legitimidad. En el momento en que un partido político, una organización política en nuestro país apuesta por la intervención de Estados Unidos, queda totalmente, digamos, paralizada, queda totalmente neutralizada para ser votado. O sea, nadie en su sano juicio podría o tendría que votar por un partido que ya ni siquiera, como tú dices, disputa el país con un proyecto político que diga, oye, yo tengo un proyecto político nacional contrario a lo que te está dando la Cuarta Transformación, sino lo que está pidiendo es balas, violencia, sangre, intervención de Estados Unidos en nuestro país. Bueno, ¿en dónde queda la oposición mexicana bajo estos hechos de las últimas semanas? Queda más desdibujada de lo que estaba antes. La última semana fue particularmente mala para la oposición política, específicamente mexicana, con este viaje fallido de Ayuso, en donde se estaba viviendo un momento un tanto delicado con el tema de Sinaloa y que estaban en términos mediáticos pegando y pegando y pegando. Y que creían que por eso iba a pegar, ¿no? La visita. Exacto, tienen el mal tino de traer a esta mujer y hacer, que después se canceló, un evento en el que se rinda un homenaje a Hernán Cortés, por Dios. Esa es la oposición política que tenemos en nuestro país, con una brújula totalmente rota, en donde no logran cuajar un discurso único y en donde ni siquiera en los momentos de mayor sensibilidad del proyecto político de la 4T logran dar una. Esa es la oposición que tenemos, y de cara a las elecciones yo estoy muy emocionada de ver si el PRI va a perder el registro, si el PAN va a superar a Movimiento Ciudadano o si Movimiento Ciudadano los va a superar. A mí me emocionan muchísimo ver esos resultados. ¿Cómo va a quedar la chamacada? Pues claro, porque con los avances que han tenido, con las propuestas de traer a Ayuso, a defender a Hernán Cortés, pues vemos que hay una oposición política que aún
aún después de 7 años, aún con el apoyo de ciertos actores de Estados Unidos, no logran dar una en términos políticos de nuestro país, y en términos electorales, pues mucho menos. Sí. Había como un cálculo de un colapso nacional en la cuestión de las preferencias y del apoyo, ¿no? O sea, sí estaban como viendo, incluso creo que sí estaban dando las condiciones para darle a la 4T su primera gran crisis de estos 7 años, de estos 7 años y medio, la verdadera primera gran crisis, ¿no? Y calculando todo esto, donde Estados Unidos ya interviene y además les legitima toda la narrativa que ellos estuvieron diciendo a través de personajes como Simón Levy, como la propia Anabel Hernández, de que había unas listas. Estados Unidos les legitima estas payasadas, las hace realidad a través de nada más y nada menos que su propio embajador, el embajador estadounidense en nuestro país, que volvemos a decir es un halcón, que siempre se ha dedicado a eso, a desestabilizar países, a utilizar la violencia para justificar sus intereses de Estados Unidos. Y lo que sucede es que no se derrumba la imagen de la presidenta, no se mueven las cifras en cuestión de preferencia electoral hacia el PRI y hacia el PAN. Y entonces estamos viendo cómo, de nuevo, hay un fracaso, al menos en esta primera etapa, que es muy tensa, que es muy crítica. Hay un gran fracaso de la oposición en cuestión de números y en cuestión de encuestas y mediciones. Es decir, no es tan mejor hoy que antes de que pasara lo que está sucediendo con la lista con Rocha Moya. No es tan mejor hoy que con lo de la CIA. No es tan mejor hoy que hace 1, 2, 3 meses. Es decir, están en la lona, siguen estando ahí. ¿En dónde queda moralmente, políticamente nuestra oposición, Ulises? Pues nos lo responde Alito precisamente en los videos que vimos, donde él dice casi como si fuera un representante de los Estados Unidos en México. Claro, sí es. Que tanto el Departamento de Estado como el Departamento de Justicia como el Departamento del Tesoro pueden declarar terroristas a quien se les pegue la gana, y así hay que aceptarlo. Entonces, ¿con quién estamos hablando? ¿Con un agente o con una representante de un partido político que tiene los colores, por cierto, de México, la bandera mexicana, y que defiende la soberanía, o que está dispuesto a entregarla en una supuesta en una maniobra de manipulación con tal de regresar al poder y decirles a los Estados Unidos qué es lo que está pasando con los partidos de oposición y con los poderes fácticos que representan? Exacto. A ver, miren, ustedes, vamos a hacerlo en conjunto, nosotros aquí nos dedicamos al golpeteo mediático, al golpeteo político, y ustedes allá complementan con una visión geopolítica de señalarnos como un país que es un estado fallido, que es algo que, por cierto, la CIA inventó, ese término del estado fallido, ¿no? Nos encontramos también pues con Maru Campos, ¿no?, hablando de los panistas, diciendo que se critica el desmantelamiento, pero se defiende a capa y espada a Rocha Moya. Que ya es la narrativa de los medios, cosas, esa, ninguna de las dos cosas es verdad. Sus mismas autoridades reconocieron que el desmantelamiento se hizo en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional. Ellos hicieron la labor de inteligencia y ahora se les dice. Y tampoco se está criticando el desmantelamiento, si fue el gobierno federal el que participó, ¿sí? Y el que tampoco ha hecho mayores desmantelamientos también en el gobierno. Tampoco se está defendiendo a Rocha Moya a capa y espada y a ciegas, ¿sí? Se le está poniendo en reserva de manera muy inteligente y como debe de ser. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos de un panista, una priista prominentes que dudo mucho que ante la respuesta que está teniendo las mayorías en México, y ya lo vimos con que Ayuso tuvo que salir por patas, ¿no? Sí. Diciendo que la habían corrido, lo cual tampoco es cierto. Yo dudo mucho que este tipo de estrategias de alineación total con el poder estadounidense, que sigue siendo real, ¿no?, aunque ya se haya nivelado un poco los cuartos, pero sigue siendo real, les vaya a reportar buenos dividendos a la hora de las elecciones. Habrá que ver, ¿no? Bueno, antes de irnos a la pausa, algo que tú estabas diciendo y me parece muy importante respecto a qué son los partidos políticos de oposición en nuestro país. Yo los veo sinceramente como totalmente partidos ya representantes de los intereses estadounidenses, e incluso podemos decir, pues, como ¿cómo se les da? Epicentros en nuestro país de la CIA.
O sea, ya se han convertido en eso, porque pues si ya no tienen capacidad de en el discurso, en el proyecto político, disputar el país, entonces se van, ¿no? Se echan a los brazos de la CIA, de los intereses yanquis. Y entonces, ¿qué tenemos hoy como opción a Morena? Tenemos 2 partidos tomados por la CIA que piden la intervención estadounidense en nuestro país. ¿Quién podría votar por alguien que ya no representa los intereses mexicanos, sino los intereses y ahí sí extranjeros? Tienen historial, porque hasta Echeverría, un presidente, tienen como agente de la CIA. Bueno, ha habido varios presidentes que trabajaron para la CIA, vaya, ¿no? Entonces, que se sepa, pues. Sí, que se sepa. Bueno, vámonos a la pausa. Vamos a regresar con información de la Ciudad de México y con las conclusiones de este tema. Con información de la Ciudad de México. Fíjense que garantizar un techo digno y certeza sobre el patrimonio es uno de los ejes fundamentales de la política social en la capital. Y este día se ha dado un paso decisivo para miles de habitantes. El gobierno de la Ciudad de México realizó la entrega masiva de más de 4,000 créditos para vivienda, una inversión directa que permite la mejora, ampliación o adquisición de hogares en las 16 alcaldías. A la par de los apoyos financieros, se otorgaron 500 escrituras, resolviendo rezagos jurídicos de años y brindando seguridad legal definitiva a familias que hoy ya pueden decir que su propiedad es suya ante la ley. Estos créditos gestionados a través del INVI destacan por sus esquemas de financiamiento social con tasa 0 de interés y mensualidades accesibles, eliminando las barreras de la banca comercial. El impacto es directo y profundo. Se estima que esta jornada beneficia a más de 18,000 personas, consolidando el derecho a la ciudad y frenando el desplazamiento de las familias hacia la periferia. Con esta estrategia se reduce el déficit habitacional y se combate activamente la irregularidad en la tenencia de la tierra, un problema histórico que hoy encuentra soluciones administrativas y legales. Una vivienda no es una mercancía, es un derecho, y estas acciones refuerzan el compromiso de mantener a las familias en el corazón de su ciudad. Muy bien, vamos a pasar a las conclusiones de nuestro tema. Empiezo contigo, mi querido Ulises. Sí, bueno, yo pienso que es muy posible que esto vaya empeorando. Antes de que se ponga mejor, va a estar peor. Sí, va a estar peor, porque esa amenaza que tanto le gustó a Anabel Hernández y a todos estos damas y caballeros que vimos en la crestomatía, de que la amenaza de que pueden ser más, ¿no? Y sí pueden estar nombrando a más personas. Estados Unidos también ya lo dijo. Sí pueden estar nombrando a más personas, sí pueden estar tratando de elaborar una estrategia de manipulación a gran escala para debilitar la credibilidad del gobierno. No lo van a dejar de hacer. Y reitero lo que dije en mi última participación, este Mundial de Fútbol puede, a pesar de que nos toquen pocos partidos, puede resultar ciertamente peligroso para algunas maniobras con respecto a elevar la percepción de la violencia y la inseguridad en nuestro país, parte de los que no nos quieren, ¿no? Muy bien. Segundos, mi querida Kai. Sí, pese al panorama que presenta Ulises, yo considero que la mayor arma que tiene para defenderlo, el proyecto, la presidenta, sigue siendo el arraigo y la comunión con la población mexicana. De esa forma es como se puede frenar este ataque, estas embestidas, que sí, en efecto, van a continuar. Así es. Bueno, pues ahí están los panoramas. Solamente un asunto que me parece importante, que lo tengamos en la memoria y en el mapa. Joe Kent es exdirector del Centro Antiterrorista de Estados Unidos y declaró hace unas semanas que Estados Unidos armó a Al-Qaeda y creó y desató el terrorismo a nivel global. Un exfuncionario del gobierno de Donald Trump. Teniendo esta información, para que usted vea con quién se identifica la oposición o a quién le está pidiendo la oposición que intervenga en nuestro país. Pensemos muy bien, incluso los que odian a la 4T, incluso los que han odiado a Andrés Manuel López Obrador porque les han construido este odio sin justificación completa, hay que pensar muy bien a quién vamos a apoyar y a quién vamos a darle nuestro voto en los siguientes procesos electorales. A una oposición que abiertamente está
apostando por el terrorismo mundial, por un país que ha sido terrorista mundial y que no lo decimos nosotros, aunque sí lo hemos dicho y lo hemos sustentado con datos. Lo dicen exfuncionarios del gobierno de Donald Trump. Solo para la reflexión. Mi querida Karen, qué gusto como siempre tenerte. Nos vemos muy pronto. Muchas gracias, John. Muchas gracias, Ulises. Mi querido Ulises, como siempre un honor. Muchas gracias. Sí, nada más. Hillary Clinton también aceptó que ellos crearon a ISIS. Nada más. Ya tenemos más evidencia de todo eso. Bien, nos vamos. Gracias. El sábado a las 14 horas no se puede perder lo más absurdo en los medios. Y yo los veo aquí el lunes a las 10 de la noche. Por supuesto, aquí Capital 21. Mi nombre es Jonathan Pérez. Cuídese.